Hola, Profe, Dime. yo dije no se escucha. No, todavía no estoy hablando, estoy esperando que ingresen los demás. Pues yo le comentaba a Kevin que pues esas notaciones benéficas se le daban pues, así generación tras generación, como lo venimos viendo. Pero pues, no sé, y él me comparó el ejemplo de los dedos rugosos cuando uno se moja. ¿Y qué Pues eso tienen es los dedos rugosos? pues me decía que pues un ejemplo que es como si fuera los dedos rugosos, decía. Pues yo ¿Qué le tienen los explicaba dedos rugosos? es que los dedos rugosos cuando uno se moja, se le ponen como rugositos, ¿no? Y eso es como es una capacidad que desarrollamos para no caernos cuando estamos mojados, para tener más firmeza al sostenernos. Eso simplemente lo que sucede es que porque estamos expuestos al agua, la grasa de los dedos se pierde. Se pierde esa grasita de los Profe, pero dedos. yo leí que también era para eso, Ujú. Por eso que tenemos esa capacidad de perder esa grasita de los dedos. Esa grasita se pierde y lo que hace la piel es perder cierta propiedad de turgencia o de estar sí, así sí, lisita. exacto, Y esas debido al arrugas agua. lo que Entonces, hacen es que podamos agarrarnos más fácilmente ujú, de ciertos, de ciertos objetos, ¿sí? Pero pues eso simplemente es un cambio en la concentración de la grasita de las células sebáceas de los dedos. ¿Qué tiene que ver eso eso, con pues, adaptación? no sé, pues Kevin me lo puso de ejemplo, eso, y claro, no hallaba cómo decirle que no. Eso pues es una propiedad que tienen nuestros dedos y sí nos pueden ayudar a agarrarnos algo, eh, cuando hay algo que nos pueda, no sé, cuando hay agua y nos podamos ayudar a agarrar de algo, ¿cierto? Pero simplemente es la pérdida de grasa, ¿cierto? Y como se aumenta la cantidad de, digamos, de arruguitas, esas arruguitas ayudan como de alguna manera a aumentar la fricción entre los dedos y el objeto con el que se esté agarrando uno, ¿sí? O sea que no se podría considerar como una mutación eso, porque no. Eso no es una mutación, simplemente es un cambio anatómico que sucede de un momento para otro. profe, Mientras que un cambio mutacional que sea visible, que sea benéfico o perjudicial para cierto organismo, tiene que ir acumulándose esos cambios mutacionales a través del tiempo para que o se forme una nueva estructura o para que se pierda una estructura o para que haya un cambio de coloración, un cambio anatómico dentro del organismo. Otro ejemplo, ¿qué es lo que está Profe, sucediendo con nuestras muelas del juicio? profe, Dime. Sí, dime. profe, sería como que, o sea, yo he visto que las personas que trabajan en construcción, eh, por coger tanto cemento y todo eso, se les pierde como que la huella al momento de poner la huella para cualquier cosa, o sea, ya la huella ya no les agarra. Pero lo Sería mismo, así. eso no es un cambio mutacional, eso Eso es es un del medio daño nomás. mecánico, un daño a las huellas, un daño a las manos por la utilización de químicos. ¿y la Eso no sería un resistencia cambio a las bajas mutacional. temperaturas? ¿Cómo? ¿Sí es un cambio mutacional? ¿Cómo? La resistencia a las bajas temperaturas. Claro, porque ¿qué es lo que sucede? Tenemos una población de seres humanos expuesta constantemente a los cambios o a las bajas temperaturas. Tenemos generación tras generación que han estado viviendo a bajas temperaturas. Acá, ¿qué va a suceder con la selección natural? Van a morir las personas, van a morir más pronto las personas que no tengan esa resistencia o que, digamos, ocurrió un cambio mutacional en esa población que viven en bajas temperaturas, ¿sí? Y entonces,
Después de cierto tiempo, bueno, ocurrió un cambio mutacional a partir de los fenómenos de reproducción y demás. Este cambio mutacional siguió permaneciendo en la misma población, se fue aumentando a través del tiempo. La población fue adquiriendo este cambio mutacional en el cual se aumentó la resistencia al frío, ¿cierto? Y entonces este cambio mutacional pues lo tienen casi que todas, a través del tiempo lo pasaron a obtener casi que todas las personas de la población, y ya a partir de ese cambio mutacional surge lo que es la adaptación. Yo ya tengo este gen que me ayuda a tolerar el frío, no sé, me ayuda a tener mayor grasa corporal, o me ayuda a retener más calor, o me ayuda a formar más vello, lo cual me va a ayudar a retener mayor calor. Por lo tanto, voy a ser más resistente a tolerar cierto frío, ¿cierto? El cambio mutacional no sucede de un día para otro, que es lo que vemos acá, ¿cierto? Que nacen niños con superpoderes, que la verdad no se sabe de dónde es que vienen estos genes Profe, que traen estos superpoderes, ¿sí? Las mutaciones, los cambios mutacionales benéficos se van viendo muchas, o se pueden ver muchas generaciones después donde han ocurrido estos cambios mutacionales. Dime, Kevin. entonces, eh, se se podría decir que para que se llegue a hacer como una mutación, se necesitaría, o sea, una Tiempo. adaptación puede llegar a ser, una adaptación puede llegar a ser una mutación. No. A ver, ¿cómo te digo? Sí Porque, es cierto porque que mire, nosotros profe, yo entiendo lo que usted me dice así, porque, por ejemplo, lo del frío, ¿no? Es porque el frío persiste a través del tiempo. Entonces el ser humano pasa de adaptarse a, a mutar genéticamente, porque me dicen que la adaptación al frío allá es una mutación, o sea, lo que quiere decir que cambia el genotipo del humano. el Y, genotipo cambia. y se lo transmitiría de generación a generación. Entonces, con el Es que ejemplo muta para que le digo, adaptarse. por eso, lo que yo le digo del agua bastaría con que alguna población viva con ese problema para que de generación en generación no sea una adaptación, sino una mutación. Sí, bueno, en ese orden de ideas podríamos decir que una mutación va a depender del fenómeno de adaptación, ¿sí? Pero la mutación, más que todo, va a depender de sucesos que ocurren al azar dentro del genoma. Y si resulta que un gen mutó y resulta que esa información que acaba de mutar me sirve para cierta característica y me sirve para poder sobrevivir en cierto ambiente, entonces voy a poder vivir. ¿Qué es lo que sucede con la selección natural? Lo que nos dice Darwin, que vamos a ver en el módulo de evolución, que espero lo veamos la próxima clase. Lo que nos dice Darwin es que los organismos que sobreviven al ambiente son los que son capaces de tolerar los cambios medioambientales que se le presentan, ¿cierto? Y estos cambios medioambientales se van a poder tolerar de acuerdo a las características que tengamos, ¿cierto? Una persona velluda a una persona poco velluda va a poder resistir más el frío que una persona que no lo es velluda, ¿cierto? Entonces, si ponemos a ambas personas en un lugar frío, en condiciones totalmente silvestres, pues la persona que es velluda seguramente podrá sobrevivir o tendrá más ventajas sobre la que no es velluda, por lo tanto, podrá sobrevivir con mayor probabilidad. Eso es lo que sucede, ¿cierto? Y entonces si ocurre una mutación que nos beneficie, nos ayude para sobrevivir en cierto ambiente, esa mutación nos va a servir para adaptarnos. ¿Sí es claro para ti, Kevin? Por ejemplo, Un digamos poquito. que ya todos los seres humanos dejamos de tener esta vida sedimentaria, bueno, esta vida de construir casas y así, nos vamos de nuevo para el bosque, ¿cierto? Y entonces resulta que hubo un cambio mutacional en ciertos organismos en donde otra vez nos volvió a salir la cola prensil. La cola prensil es esa cola con la que los miquitos se agarran de los árboles, ¿sí? Entonces algunas personas les salió cola prensil.
les va a ser más fácil sobrevivir en este ambiente porque van a poder subir en los árboles, sostenerse de la cola, agarrar frutos, movilizarse más, les va a ser más fácil sobrevivir a esos humanos que tuvieron esa mutación que le generó una cola, a esos humanos que no tienen cola o que no han podido tener cola. Y entonces a partir de como van a morir esos humanos que no tienen cola, los que se van a poder reproducir son los que tienen esa cola, ¿cierto? Y entonces a través del tiempo ya las poblaciones nuevas de humanos van a ser humanos con cola prensil que van a poder estar colgándose en el bosque. ¿Sí es claro? Entonces, más que la adaptación, una mutación va a poderse dar si es buena para sobrevivir en el ambiente en el cual esté el organismo. ¿Sí es claro para ti? Sí, profe. Igual pues sigo pensando eso de, pues de los ejemplos de, no sé quién estaría hablando conmigo, De Brian. de Brian, porque pueden ser a través del tiempo, ¿no? Es exactamente. Profe, otra cosa. Es que, Él dice que, por ejemplo, ellos son resistentes a las bajas temperaturas, ¿no? Entonces yo le pregunto que si eso es algo que lo puedan transmitir a sus hijos. Entonces yo le digo, ¿qué pasa si por decir es, tienen un hijo pero que no viva ahí en ese ambiente? el que queda, pues queda, ¿no, profe? O porque eso es Claro. genéticamente se lo pasa. Digamos, yo vivo con mi pareja ya en ese ambiente frío, ¿cierto? Tengo mi hijo, pero yo Ajá. me voy y ambos tenemos esos genes para tolerar el frío. Yo me vengo con mi hijo para acá, para Sibundoy, digamos, ¿cierto? Mi hijo tiene esa información genética de resistencia al frío, pero pues como acá estamos viviendo en un lugar frío, pues como que le sirve también para por lo menos salir sin O saco. sea, el hecho de que cambie el lugar no significa que se pierda la Exactamente. mutación El benéfica. cambiar de vivir en cierto ambiente no significa que se pierda esa característica o esa mutación, a no ser que se cambie a un ambiente Pero, totalmente en el cual no se favorezca esta mutación, la Y persona va, además estas el organismo mutaciones se dan a través del tiempo, generación tras generación, y lleva mucho tiempo. Y pues también toca tener en claro pues que es una mutación y que es benéfico, pues porque no podemos decir que una mutación benéfica sea como los poderes que están, los de la imagen, de los signos, o sea, eso ya es pasarse de contexto. Hay mutaciones benéficas, aunque sean pequeñas, pero siguen siendo mutaciones benéficas. mm, claro, yo más la tomaría como adaptación, pero Bueno, pues sí. eso ya lo veremos cuando veamos evolución, pero pues pueden ser las dos cosas, ¿cierto? La mutación depende de la adaptación, pero la adaptación también depende de la mutación, ¿no creen, chicos? Sí, Cuando son benéficas, pero Cuando son benéficas, porque cuando sí, son cuando- perjudiciales, pues el bicho muere y tal luego. Nos da un sí, cáncer y ya nos morimos y nada que hacer, ¿cierto? Y cuando son silenciosas, pues ni fu ni fa, ni nos beneficia ni nos perjudica, ¿cierto? claro. Entonces, chicos, tenía en mente ponerles otra tareita en el módulo de evolución, pero me hicieron caer en cuenta que no, que mejor les dejo una tareita acá. Entonces, ¿qué van a hacer? Ya luego les subiré el documento a Moodle, ¿sí? Van a buscar un artículo científico en inglés. Y este artículo científico, ojalá y esté en una revista indexada. Y ese artículo, una revista indexada es una revista que está aprobada por la comunidad científica, de biología, bueno, de ingeniería ambiental, de la temática que se hable, que de verdad esta revista científica lo que dice es verdad, básicamente sería eso, ¿sí? Entonces se van a buscar un artículo científico en inglés en donde se hable de un cambio mutacional benéfico para algún organismo que quieran hablar. Si quieren hablar de humanos, si quieren hablar de perros, si quieren hablar de gatos, si quieren hablar de osos, del organismo que quieran hablar o del organismo que hayan encontrado, ¿sí? Van a buscar ese artículo científico en inglés, ¿sí? Lo van a leer todo, todito, todo, y me van a hacer un resumen, pero no van a coger el resumen del artículo, sino que van a hacer su propio resumen de lo que entendieron, ¿sí? Ese resumen me lo van a entregar en Moodle. Y de ese En inglés, resumen, diga, profe. en, pues sí, sí me lo quieren entregar en inglés, pero un buen inglés para poderles entender.
Si no, pues ni para qué. Y ese resumen me lo van a entregar en Moodle. Además, me van a hacer una exposición. Esa exposición, yo creería que la podríamos hacer la próxima semana. Inicia, bueno, la próxima semana terminaríamos, esta semana terminamos temática, la próxima semana es de parciales, hasta el 15. El 16 me van a entregar un videíto de máximo 15 minutos en el cual todos los integrantes del grupo me van a explicar en qué consistió esa mutación, ¿sí? En qué consistió, de qué organismo me están hablando, el artículo científico cómo se llama, qué autores lo realizaron, me van a indicar qué hicieron esos autores, para qué lo hicieron y qué encontraron en cuanto a ese cambio mutacional benéfico que encontraron en cierto organismo. ¿Listo, chicos? Ya les subiré más adelante el bien redactado, ese cosito a Moodle. ¿Listo, chicos? Profe, Bueno, entonces primero tendríamos que enviar el resumen y luego el video. Primero entregan el resumen yo diría que me lo pueden entregar. A ver si la exposición sería el 16. Les dejaría para ese sábado para que me entreguen el resumen. que El cae. domingo, profe. ¿Cómo? El domingo, porque pues el sábado nos van a dejar quiz. El domingo hasta las 12. ¿El Sí, sábado el es qué? domingo. No, pero es que el domingo, pues, de mi semestre tenemos varios compromisos, entonces, el domingo, profe. Ay, se van a ir a rumbear, ¿no? Venga, profe, para que el güey no coja tan duro tampoco. Bueno, para el domingo. Para el Domingo. domingo entonces el resumen y para el 16, domingo 13 resumen y para el miércoles 16 me entregan ese videíto de exposición. O no sé si quieran hacer exposición sincrónica. Video No, mejor, profe. video. ¿El video es individual o entre todos es que dicen? En grupo, dijo. Van a En formar grupo. grupos de 3, 4, 5 personas. Ya saben cómo me gusta a mí. Bueno, Bueno, entonces ya les subiré ahorita más tardecito ese cosito a Moodle, ¿listo? Entonces ya saben, artículo científico en inglés donde les hablen de una mutación que desencadenó un proceso evolutivo en cierto organismo o una mutación benéfica que ocasionó un proceso evolutivo en algún organismo y ahora cómo le estará beneficiando eso. ¿Listo? Profe, ¿de cuánto mínimo el grupo? Mínimo 3, máximo 5. Bueno, Bueno, entonces, continuando, chicos, estas son las únicas dos notas que hemos sacado de este tercer corte, ¿sí, no, profe? participación y eso, y quedaría el parcial. Ah, sí. Ya saben que todas las clases yo tomo participación, ¿sí? Participación, esa nota sería, bueno, tendríamos participación, tendríamos exposición, tendríamos nota del resumen y tendríamos nota del parcial, ¿sí? Sí, profe. Es que con ustedes me enfoqué más a que me entendieran que a estresarlos por trabajos. gracias, profe. Entonces, bueno, les decía que las mutaciones se pueden dar en ambos tipos de células, tanto en células somáticas como en células sexuales, ¿sí? Cuando se da la mutación en células somáticas, esta mutación permanece únicamente en el mismo organismo, ¿sí? Cuando ocurre esta mutación, digamos que yo muté y no sé, a ver qué mutación me dio. Supongamos, hablemos de los X-Men, que no sé, puedo echar esos rayitos por los ojos, ¿no? Esa mutación únicamente ocurrió en las células somáticas de mis ojos. Como ocurrió en las células somáticas de mis ojos, entonces en ese caso esa mutación no se la voy a poder pasar a mis hijos, ¿sí? Pero en ese caso, que resulte que esa mutación de que puedo echar rayos por los ojos, ¿cierto? También surgió en las células sexuales, ¿sí? Entonces en ese caso, esas mutaciones pueden ser transmitidas a la descendencia, ¿sí? Entonces esas mutaciones, lo que va a suceder
es que pueden pasar de padres a hijos, de esos hijos a sus hijos y así sucesivamente, ¿sí? Por eso les decía que las mutaciones desencadenan procesos evolutivos cuando pueden ser pasadas de generación en generación. Por eso hablábamos de la resistencia al frío, de que es lo que nos contaba Brian, de Profe, que, sí, dime. ¿y de qué depende de que las mutaciones estén en somáticas o en células sexuales? En células somáticas, por ejemplo, la mutación que yo les decía, en células somáticas, en general esas mutaciones se dan por el ambiente, ¿cierto? Entonces, lo que les decía yo de los rayos solares, que vienen los rayos UV, ¿cierto? Caen a mi piel y hacen que en mi piel se descontrolen mis células, empiecen a mutar, ¿cierto? Y me generen un cáncer de piel. Como se me genera un cáncer de piel, si yo llego a tener un hijo, ¿cierto? Como esto fue ocasionado por el ambiente, ese hijo no va a tener esa información genética porque esa mutación la tuve yo dentro de mi cuerpo, ¿cierto? No la tengo en mis células sexuales, sucedió en mi piel, ¿sí? Pero digamos que resulta que en mi información genética, cuando mis papás me concibieron, ¿cierto? Cuando ese óvulo se unió a ese espermatozoide y salí yo, o me empecé a formar yo, pudo haber ocurrido una mutación en mi desarrollo embrionario, ¿sí? Y dentro de mi desarrollo embrionario sucedió una mutación en mis células sexuales, ¿sí? Hay cuando se desarrolla un feto, surge un tejido que se llama la línea germinal. La línea germinal es un tejido que se crea o que surge para empezar a formar los órganos sexuales y las células sexuales, ¿sí? Entonces, esta línea germinal resulta que sucede una mutación, ¿cierto? Y dentro de esas mutaciones, entonces me salió que yo voy a sufrir de cáncer de piel, ¿cierto? Entonces ya esa mutación ya no sería que me surgió a mí por el ambiente o por algo que hago yo, aparte de mi información genética, sino que ya está dentro de mi información genética, dentro de mis células sexuales. ¿Sí me explico, Kevin? Sí, profe, puede haber algo que cambie, algo del exterior que cambie, em, o sea, algo del exterior que genere una mutación en las células sexuales. Mm, bueno, pues de pronto, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, en la India? La India, yo creo que ustedes han visto cada rato en Discovery Channel esos documentales que nacen muchos niños deformes prácticamente, niñas con muchos brazos que las Sí, sí, he contemplan como visto, esta diosa, como Dios. niños como medio siameses, pero medio extraños, ¿cierto? Nacen niños deformes. ¿Qué es lo que sucede? Que allá en la India, me corregirán ustedes si no estoy mal, estas personas trabajan mucho con energía nuclear, ¿sí? Y pues esta energía nuclear tiene todos estos rayos gamma, ¿sí? Que lo que hace es que todas las células del cuerpo muten, ¿cierto? Y personas, en general, estas personas de la India están muy sometidas a estos rayos, ¿sí? En general, las mujeres, esto, lo que tengo entendido, la verdad no estoy muy segura, ¿sí? En general, muchos contaminantes de esto van a los ríos, ¿sí? Y pues, ¿quiénes van a lavar al río? Las mujeres, ¿cierto? Las mujeres van al río a lavar, ¿cierto? Están en contacto con todos estos contaminantes que llevan en general rayos gamma, ¿sí? Y pues resulta que dentro de ese daño físico, digámoslo así, que ocasionan estos contaminantes, sucede que esas células sexuales de esas señoras se ven alteradas. Por lo tanto, cuando ya se reproduce la señora con el señor, pues ya el óvulo viene atrofiado por toda esta contaminación nuclear, digámoslo así, y entonces a la mujer, pues su óvulo ya viene atrofiado, seguramente el espermatozoide del hombre también, y por lo tanto ocurren todos estos nacimientos con estos niños deformes. ¿Sí te queda claro, Kevin? Sí, profe. Ujú. Entonces, eso puede suceder que las células sexuales muten, pero esto ya puede ser desencadenado por ciertos factores ambientales que en general son contaminantes que o van en el agua o en los alimentos o son estos Profe, eso le rayos. iba a decir. Por ejemplo, algo que esté en la dieta de alguna especie
puede alterar, puede llevar a una mutación. El Sí. pescado sería, ¿no, profe? El Ajá. pescado contiene uranio, por ejemplo, en estos ríos que son bien contaminados, aquí el de San Pedro podemos explicar. Los mineros de allá trabajan con mercurio, entonces esa agua baja y el señor de las truchas de acá utiliza esa agua. Esa agua podemos decir que es bien contaminada de mercurio, Ujú. la cual los peces están en esa agua y comen y bueno, de todo en esa agua y Pues respiran. pues sí, eso, hacen la respiración. Ujú. Entonces se contaminan los peces y Ujú. las personas pues normalmente van a comer ahí. Entonces están adquiriendo cantidades de mercurio y otros minerales que pues afectan, digamos, si una persona, una mujer en gestación va y pues come mucho pescado, le traería grandes consecuencias al feto o ya sea a ella misma también. Eso también se podría catalogar Exactamente. ahí, ¿no, profe? Ujú. También se puede dar algo benéfico, ¿no? Según. Pues de lo No, que se ha no, reportado, ahí sería perjudicial, benéfico no. ajá, No, 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 pues, en ese caso sí, obvio, pero digo, pues se podría dar algo benéfico según la dieta. pues es que Mm, sabes qué es lo que pasa, que todos estos contaminantes, titanio, uranio, plomo, nosotros no lo podemos tolerar en nuestro organismo, Tenemos ¿sí? cierto grado de tolerancia nomás. Sí, prócer, Exactamente. pero yo digo en algo bien aparte. Por ejemplo, ¿usted ha visto la teoría del mono dopado? No, no, la verdad no sé. Pues es una teoría evolutiva que dice que como África antes tenía otro ecosistema, era una selva, ¿no? Ujú. Entonces, pues allá vivían pues los primeros, no sé, monos, por decirlo así, y tenían una dieta normal de frutas, bueno. Y cuando el ecosistema empezó a cambiar, ellos los iba desplazando. Empezó a ser desértico y ellos se tuvieron que ir desplazando porque ya no había árboles ni nada de eso. Ujú. Y ya su dieta empezó a cambiar. Entonces, como allá hay, ¿cómo se llaman estos animales? Eh, pues, los demás animales, profe, no me acuerdo el nombre. ¿Qué sería en África? Leones, elefantes, tigres, no sé. Eso, el todo era que en las heces de los animales, cuando pues ya empezó a escasear la comida, de las heces de los animales crecían hongos, Ujú. ¿sí? Y entonces los hongos tenían psilocibina y formaron parte de la dieta de los monos. Sí, Y entonces la psilocibina causa una alteración de los sentidos, ¿no? Un estado superior de la conciencia. ajá. Entonces, según esa teoría, pudimos dar, como decir, ese salto evolutivo más rápido de tomar conciencia y de usar un lenguaje gracias al cambio que tuvieron en la dieta. Ujú. Pues, o sea, en parte era pues algo natural que se daba, ¿no? Era algo biológico que podía soportar, pues digamos, la especie según la teoría, pues el mono. Pero Ajá. ya siendo una especie que tiene cierta tolerancia digamos, a los metales o a los minerales, ya ahí serían perjudiciales más que todo. Pero Claro, pues en pero el en que tú este dices, caso sí, de los hongos de sí, de los hongos, psilocibina pues sí, sería porque serían algo biológicos más que todo. benéfico. Pues ahí ya Es nos una tocaría teoría ver el también, contexto, chicos, ¿sí? sí, Si porque es una es, teoría igual. ujú, nos tocaría ver el contexto, si es, qué tipo de contaminante. Es que cuando hablamos de contaminantes, hablamos de cosas que hacen daño al organismo, ¿cierto? Pero podríamos hablar de qué tipo de, no sé, de sustancia es, qué nos desencadena en nuestro metabolismo, cómo nos ayuda o cómo nos perjudica, ¿cierto? Y hasta de pronto sí nos hace, no sé, más fuertes o, no sé, nos genera nuevas Claro, estructuras. Faltaría ver aunque eso, ¿sí? Pero pues digamos, hablando de estos contaminantes tan fuertes como el titanio, el plomo y el uranio, yo la verdad dudaría que lleguen a desencadenar una mutación de tipo benéfica, ¿sí? ¿Es claro?
Ahí ya tocaría ver es el contexto de lo que sucede, de la mutación, de la población de humanos o de los organismos que estemos hablando. ¿Listo, chicos? Sí, profe, igual puede que no sea ni una mutación, pero tiene Ujú, algo que ver. exactamente, tocaría verlo, ¿cierto? Bueno, chicos. No sé, 3 y 22, ya bueno, esta diapositiva ya lista y nos vamos. Bueno, Profe, bien. ahorita me escribió María, dice que por favor le diga que tiene malo el internet y que la saque de la clase, María Margarita. María, ¿qué, perdón? María Margarita Beltrán. Vale, también la tendré en cuenta. Listo. Entonces, hablando de esos tipos de mutaciones de los que pueden ocurrir en las diferentes células, en las células somáticas o en las células sexuales, ¿cierto? Podemos hablar de tipos de mutaciones, ¿cierto? Mutaciones heredadas y mutaciones de novo. Las mutaciones heredadas, como podemos entenderlo, van a ser esas mutaciones que se heredan de padres a hijos, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, mutación de bueno, la mutación que ustedes quieran pensar, ¿cierto? Ambos padres la tienen o uno de los dos la tienen, ¿cierto? Se reproducen y puede que se la pasen, si digamos en este caso hablamos de un alelo dominante, puede que a todos los hijos, ¿cierto? Le pase esta mutación o quede, pase, pero quede como un alelo recesivo, ¿cierto? Ya depende de esos alelos que tenga ese tipo de mutación. Y también hablamos de la mutación de novo, ¿cierto? Que en este caso la mutación de novo o la mutación de nuevo es una mutación que surge en cualquier organismo, en cualquier individuo u organismo, en cualquier momento, ¿cierto? Entonces tenemos estos padres y estos hijos, pero a este hijo resulta que en su formación fetal, en su desarrollo embrionario, hubo una mutación que desencadenó que tuviera, ay, me olvidé de este síndrome que los niños son muy inteligentes, muy organizados, no les gusta mucho el ruido. No les eh, gusta el color amarillo. sí, me olvidé el nombre de este síndrome. Síndrome, ¿cómo es que es este? Hay una película sobre, Ujú. sobre una persona que tiene ese síndrome. Sí, ay, nadie sabe el nombre del síndrome. Bueno, creo que es de autismo, si no estoy mal. Sí, profe, Profe, ese es. Sí, Dime, sí, es autismo. sí, dime, Angie. no, profe, le iba a decir que eran los niños con autismo. Ah, vale, muchas gracias. Bueno, entonces, por eso esto es muy común. Una mutación de nuevo muy común es la del autismo, ¿sí? Entonces, en ese caso, por eso yo creo que ustedes conocen, yo conozco varios niños autistas y yo creo que ustedes también los han de conocer. Es muy común esto. Padres totalmente, pues yo no diría que esto sea una enfermedad, pero digámoslo así, padres totalmente comunes o sanos, ¿cierto? Llegan a tienen 3, 4 hijos y uno de ellos resulta que es autista y uno dice, bueno, pero ¿y de dónde? Pues resulta que esto es una mutación de nuevo y así seguramente va a suceder, va a suceder con muchos otros caracteres, ¿cierto? Por ejemplo, me acuerdo mucho de esa, no sé, yo supongo que ustedes han visto los memes, de ese capítulo de La Rosa de Guadalupe, de, ay, mi hijo salió negro y así, también pudo haber ocurrido una mutación en el gen para color de, la verdad no me he visto el capítulo, pero pues supongo yo que fue una mutación o algo así, ¿sí? Entonces, eso ustedes lo pueden ver con diferentes tipos de caracteres, ¿cierto? Y acá, pues lo que les quería decir es que las mutaciones se han podido entender a partir del manejo, hay que ver el capítulo, bueno, no sé, la verdad, no sé si la muchacha fue No, profe, infiel, eso es genético. El fue abuelo es genético, negro. Sí, tenían ambos alelos para color negro, ¿sí? Bueno, entonces, se saben de mutaciones porque se ha trabajado con la mosca de la fruta. Yo ya varias veces les he hablado de la mosca de la fruta, que es esa mosquita que le vuela encima al banano, a la fresa, al mango, esa mosquita chiquitica, ¿cierto? Y entonces en ese caso se ha experimentado con estas mosquitas, se ha podido ver que alterando ciertos genes les cambia el largo de las antenas, les cambia acá pues de pequeño a largo, les cambia el color de los ojos, de marrón a rojos, les cambia el color del cuerpo, de negro a amarillo,
Les también en este caso este gen les cambia también el color de ojos. Vean que hablamos de genes, en este caso un gen poligenético, ¿sí? O una característica poligenética, tenemos este gen y este otro gen que acá también da para color de ojos cinnabar o rojos, ¿cierto? Hablamos de alas vestigiales. Vestigiales son alas que no se desarrollan, no se estiran para poder volar, y alas normales, ¿cierto? Tenemos alas curvas, que en este caso las mosquitas tendrían como alas curvas y no recticas como normalmente las vemos, ¿cierto? Y también otra vez ojos color café o sí, como café, sí, café y rojos, ¿cierto? Entonces esto es el fenotipo normal. Este sería el fenotipo mutado. Vean que a través de la manipulación de varios genes se puede ver qué cambio fenotípico hay a partir de un cambio, ¿cierto? Y a partir, gracias a este organismo, podemos entender hoy en día mucho de lo que es la genética y qué es lo que sucede con nuestros cuerpitos a partir de los genes, ¿cierto? Acá de pronto para complementarles la información, les quería decir que se ha trabajado con unos genes que se conocen como genes tipo Hox, ¿sí? Y estos genes tipo Hox son los que ayudan o los que indican la posición antero-posterior, ¿sí? Posición antero habla de la cabeza y posterior habla de la cola. Cuando hablamos de organismos cuadrúpedos, pues en nosotros, antero lo de arriba y posterior lo de abajo, ¿cierto? Entonces, en este caso, la posición antero, lo de adelante, y posterior, lo de atrás, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con estos genes Hox? Que los modificaban y se daban cuenta que al modificar estos genes Hox, lo que sucedía era que surgían ciertas estructuras, pero en la posición que no era. Por ejemplo, tenemos esta mosca normal que tiene antenitas, se le modificaron ciertos genes Hox y en lugar de salirle antenas, vea que le salieron, fueron patas, ¿sí? Entonces, esto, digamos, manipular estos organismos, como las mosquitas de las frutas, nos ayuda a entender qué es lo que sucede en cuanto a nuestra información genética, qué es lo que sucede, cómo la podemos manipular y demás. Bueno, chicos, dejemos hasta aquí y voy a proceder a llamar lista. Bueno. A ver, esto es de legislación. Profe, Dime. ¿podría colocar el link de la clase? Es que me quedé sin celular y me toca estar pidiendo por Facebook a una compañera y ella no me responde. Me suele olvidar de guardar el link de la clase. ¿Podría El link ponerlo está aquí en para el guardar? grupo. No, es que no tengo celular, profe. Ah, ¿verdad? ¿Y en dónde No lo tengo coloco WhatsApp. entonces? Aquí en el chat para yo copiarlo. Ah, bueno. De todas maneras ya te lo mando, pero desconectémonos y volvámonos a conectar porque se nos acabó la clase. Bueno, entonces ya les envío por acá el link y desconectémonos y volvámonos a conectar. Ay, Dios mío. Ya está el link en el chat para que lo copies y lo pegues. ¿Listo? Va a finalizar sesión.